Hola, hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que he decidido hablaros de 8 mujeres extraordinarias. El plan era muy sencillo, se diría que pan comido. Tengo 2 libros hablando de mujeres muy guays, así que solo tenía que ir a la estantería, coger estos libros, hojearlos, escoger a las 8 mujeres, escribir el guión, grabar el vídeo, editarlo y subirlo. Fácil, sencillo y para toda la familia. El primer paso salió bastante bien. El segundo también. Aquí tenemos Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes y Visionarias, inventoras desconocidas. La verdad es que son libros muy bonitos, con ilustraciones preciosas. La cosa se empezó a torcer en el tercer paso. Solo tenía que ojear, pero me lió un poquito. La cosa es que cuando empecé a ojear, abrí el libro y leí. Había una vez un país en el que los pianos estaban prohibidos. ¿Cómo que los pianos estaban prohibidos? ¿Y qué país era ese? China. ¿Cómo que en China estaban prohibidos los pianos? ¿Por qué? Entonces lo que hice fue preguntarle al ChatGPT. Nada, que como sé que esta clase de cosas le quitan el sueño a más personas aparte de a mí, como hablaré de Sangshan, una mujer directora de orquesta, cuando hable de ella os cuento esto. Bueno, pero que esto del piano no era el verdadero problema. El verdadero problema vino cuando fui consciente de que no iba a ser capaz de escoger a solo 8 mujeres. ¿Cómo lo iba a hacer? En Cuentos de Buenas Noches aparecen 100 mujeres y en Inventoras 33. En total tenía que escoger entre 132 mujeres, porque Marie Curie aparece en ambos libros. Y entonces fui consciente del verdadero problema. ¿Cómo iba a escoger entre 132 mujeres maravillosas si soy incapaz de escoger mis 2 sabores de bola de helado cuando voy a una heladería y hay más de 3 sabores? Que al final, por si a alguien le sirve mi táctica, como para mí esto era una tortura, a base de ensayo y error, muchos errores, he decidido escoger siempre los mismos 2 sabores, leche merengada y limón. ¿Que me estoy perdiendo sabores increíbles? Probablemente. Pero los dos que me como siempre están muy ricos. Pero esto no funcionaba para mi vídeo. Decidí ser objetiva, crear una rúbrica, tener en cuenta varios parámetros y las 8 mujeres con mejor puntuación serían las elegidas. Claro, pensé, siendo el Día de la Mujer, aquellas mujeres que hayan defendido activamente los derechos de la mujer, en ese apartado puntuarán doble. Si es que la cosa iba viento en popa, la cosa se empezó a liar un poco cuando decidí poner otro apartado y pensé, aquellas mujeres que estén vivas puntuarán el doble. Es que a mí me da pena que cuando una persona muere, digamos, era una maravillosa persona, cuidaba de los gatitos abandonados, nunca tenía malas palabras, porque a mí me parece más bonito que reconozcamos todos estos méritos cuando la persona está viva y que en definitiva esta misma persona se entere. Pero justo cuando iba a poner en este apartado que estar viva puntual doble, pensé, vamos a ver, para bien o para mal, una persona que está muerta ya tiene su currículum finiquitado. En cambio, una persona que está viva todavía se puede torcer. Imagínate que de repente, años después, descubres que es la clase de personas que se termina el rollo de papel del váter y no lo cambia. O que se come el paquete de galletas entero y deja solamente una galleta en la despensa para poder decir no, si es que no me lo había terminado. Es que esa gente merece la cárcel. Sin llegar a saber si puntuaba más estar viva o estar muerta, pensé, lo que tengo clarísimo es que si la muerte ha sido chula, entonces puntúa el doble. Entonces me di cuenta de lo absurdo que estaba sonando todo y dije, mira, da igual, voy a escoger las 8 que más me apetezca y ya está. Si total, si os gusta el vídeo, hay 124 mujeres más por delante. Bueno, en realidad 151, porque es que después de todo me fui a la biblioteca y encontré otro libro. Pues, ¿sabías? La cara oculta de la ciencia. Y bueno, al final como la cabra tira un poco al monte, pues me quedé con 4 científicas, 2 aventureras, una escritora y una directora de orquesta. Como se va a quedar un vídeo bastante largo porque no quiero saltarme absolutamente nada de la historia de estas 8 mujeres, lo dividiré en varias partes. Lo que pasa es que todavía no sé en cuántas partes se va a quedar el vídeo. Oliva Sabuco nació en Alcaraz, Albacete en 1562. Pilar, no hagas la rima, no hagas la rima. Como hace bastante tiempo de esto, te voy a explicar un poco el contexto histórico en el que vivió Oliva. En 1517, Martín Lutero en Alemania se enfadó un poquito con la Iglesia Católica. Yo diría que razón al hombre tampoco le faltaba. No estaba de acuerdo en que los pecados en la Iglesia se perdonaran a base de talonario, ¿no? Si tú no pagas nada, vas al infierno. Si tú haces un pecado, pero pagas un poquito, pues pasas unos cuantos días en el purgatorio y ya después veremos si vas al cielo. Si tú te portas bien y encima pagas,
mucho, vas al cielo. Y ya veremos si encima San Pedro te hace la ola, ¿no? Pues esto estaba feo. Ni le parecía bien esto, ni le parecía bien que los cargos eclesiásticos se pagaran, ni le parecía bien que 4 señoros interpretaran la Biblia, porque según él todo el mundo podía hacerlo. Y tampoco le parecía bien eso del celibato. Esto entre 95 cosas, ¿no? Vale, pues a esto se acogieron varios países europeos, ¿no? Ya sea bien por cuestiones religiosas, políticas, sociales, económicas. La cuestión es que bastantes países se separaron de la Iglesia Católica y fundaron sus propias iglesias. Por ejemplo, en Inglaterra, Enrique VIII se quería separar de su mujer, ¿no? Entonces se lo dijo al Papa, el Papa le dijo que de eso nada y dijo, vale, me separo de ti. Funda la Iglesia Anglicana y se casa con Ana Bolena, ¿no? Pues así con todos. La cuestión es que esto es la reforma, el protestantismo, el luteranismo, tal y cual. Para prevenir esto, para contrarrestar esto, la Iglesia Católica podría haber optado por el camino de la paz, pero no lo hizo. Optó por el camino de la violencia. En España no había muchos protestantes, ¿no? Pero en Valladolid, en 1559, se produce un auto de fe, donde se persigue a estos protestantes y se queman en la hoguera, ¿no? Además, la Iglesia Católica le dice a los monarcas de los países católicos que controlen el gallinero, ¿no? Aquí en España Felipe II prohíbe que entre libros del extranjero y también prohíbe que la gente salga a estudiar a universidades europeas, ¿no? No vaya a ser que les enseñan y les metan en la cabeza ideas que no les vienen bien, ¿no? Y bueno, en este contexto vive Oliva con la Inquisición persiguiendo ideas que no son justo las que promulga la Iglesia Católica, ¿no? De la vida de Oliva sabemos realmente poco, porque como he dicho ocurrió esto hace bastantes siglos y la información que tenemos es muy escasa. Sabemos dónde y cuándo nació, sabemos que se llegó a casar, pero tenemos realmente poca más información. No sabemos si llegó a recibir educación formal o si por el contrario fue educada en casa, por ejemplo, por su padre Miguel Sabuco, que estudió leyes en la universidad, que fue regidor de Alcaraz y que fue boticario. O si, por ejemplo, habría ido a la biblioteca que se encontraba en el convento dominico cerca de su casa, o si habría escuchado conversaciones con los amigos intelectuales de su padre, que también vivían todos en Alcaraz, ¿no? La cuestión es que Oliva es conocida por haber publicado Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada por los grandes filósofos antiguos, la cual mejora la vida y la salud humana, publicada en 1587. ¿Qué digo yo? Que los de marketing igual se podrían haber esmerado un poco, ¿no? Porque esto no tiene mucho tirón. Es una obra un poco peculiar por dos motivos. Uno, que está escrito por una mujer, y dos, que está escrito en castellano y no en latín. La obra iba acompañada de dos cartas, una dirigida al rey Felipe II y la otra a Francisco Zapata, que era el presidente de Castilla, y la obra en sí está dividida en 7 partes. 5 coloquios en la que hablan 3 pastores y un médico que interviene en las cuestiones médicas, que están escritas en castellano, y las 2 últimas partes, que son bastante más moderadas que las 5 partes anteriores, están escritas en latín. Y se cree que estas 2 últimas partes serían las que estarían destinadas a los censores de la Inquisición. En la primera carta, que va dirigida al rey, básicamente Oliva dice que ha escrito una obra maestra que faltaba como muchas otras obras. Es que me encanta la señora esta. En la segunda carta, que va dirigida a Francisco Zapata, el presidente de Castilla, lo que dice es: mira, si alguien osa usurpar la identidad de este texto, por favor, convocas aquí una reunión con un montón de sabios y yo les haré entrar en razón y demostraré que todo esto que digo aquí es verdad. En el primer coloquio se habla de medicina y psicología y pone verdes los saberes tradicionales de Aristóteles, Hipócrates y Galeno. Básicamente quiere dar a conocer todos sus errores. También habla, por ejemplo, de que un malestar anímico podría producir una enfermedad física o incluso la muerte, y habla de cosas tan revolucionarias como que una ciencia debería estar basada en la evidencia y no en la autoridad de aquellos que defienden un saber. Por ejemplo, también habla de cosas tan chulas como de la teoría biseminal de la reproducción humana, que iba en contra de la teoría aristotélica. Por lo que sea, Aristóteles pensaba que un hijo heredaba únicamente los caracteres de un padre, y pues Oliva dice que no, que a veces más del padre, a veces más de la madre, pero que es una mezcla de todo. Y también define conceptos tan innovadores en medicina como el kilo, que vendrían a ser los neurotransmisores actuales. 1587, no diré más. En el segundo coloquio habla de filosofía natural y cosmología. Igual aquí estuvo menos acertada,
porque sigue defendiendo la teoría geocéntrica, es decir, la Tierra es el centro del universo y el Sol, la Luna y los planetas pues giran alrededor. El tercero tiene contenido político y social y se queja de la excesiva medicalización y burocratización de la sociedad. Pobrecita, me gustaría verla intentando pedir cita en el centro de salud. Cualquiera, si es que da igual, al que vaya. Se quejaba de que muchas veces los tratamientos médicos empeoraban la salud de la gente en lugar de mejorarla y razón no le faltaba. Solo hay que ver las trepanaciones y las sangrías que le hacían a la gente sin tener en cuenta además las condiciones higiénicas. Y además esto me da mucha ternurita. Oliva pensaba que los animales tenían alma porque tenían sentimientos. Respecto a la opinión que tenía Oliva de las mujeres, simplemente se dedicaba a no otorgarles ni vicios ni virtudes. Ella pensaba que los cerebros de los hombres eran exactamente igual que los cerebros de las mujeres. Y estarás pensando, oh, vaya novedad. Pues bueno, te diré que según la tradición aristotélica, una mujer era un hombre imperfecto o mutilado. Es que de hecho, mirad qué pensaba Fray Luis de León 4 años antes de que se publicara esta obra de las mujeres. Porque como la mujer sea de su natural flaca y deleznable más que ningún otro animal y de su costumbre e ingenio una cosa quebradiza y melindrosa, el fin para el que la creó Dios es para que sea ayudadora del marido, aunque sea un idiota. O es un verdugo, pero es tu marido, es un beodo, pero el nudo matrimonial lo hizo contigo uno. Y encima el que se hace famoso es este. Y ahora viene el meollo de la cuestión y mi gran enfado. Oliva y la nueva filosofía fueron un gran éxito. De hecho, fíjate qué decían de ella. Lope de Vega dijo que era la 10ª musa. Juan de Sotomayor le escribió el siguiente poema. Oliva de virtud y de belleza, con ingenio y saber hermoseada. Oliva de la ciencia está cifrada, con gracia de la suma eterna alteza. Oliva de los pies a la cabeza, de 1000 dones divinos adornada. Oliva, para siempre eternizada, has dejado tu fama y tu grandeza. En 1869, Julián Sánchez Ruano decía lo siguiente de ella. Doña Oliva Sabuco de Nantes, sutil y clara en ingenio, amena y copiosa en erudición, perspicua y firme de talento y fácil, correcta y elegante en el decir, ya escribiese en el idioma majestuoso de Tulio, ya en el sonoro y grave de Mendoza. Básicamente era un gran éxito, todo iba bien. Pero entonces se torció un poco la cosa. La primera edición de la Nueva Filosofía se publicó en 1587 y tuvo éxito porque en el año 1588 se publicó la segunda edición y esta sería la última que publicará Oliva, aunque todavía le quedarán 8 años más de privilegio de impresión. La tercera edición aparece en 1622 en Portugal y en el prólogo el editor dice que está un poco acojonado porque la segunda edición fue recogida por la Inquisición porque su autora era una mujer. Y a partir de aquí, pues todo mal. En el siglo XVIII se dice que médicos ingleses y franceses podrían haber plagiado la obra y en el siglo XIX hay 2 autores que dicen que esto no lo ha podido escribir una mujer porque está demasiado bien escrito. Entonces, como que se inventan bulos rollo. Esto en realidad lo escribió un médico, pero cambió su nombre por exceso de timidez. O que esto lo habría escrito un señor que estaría tan enamorado de Oliva que al final decidió ponerla a ella de autora. Después también hay 3 autores que dicen que sí, que esto lo ha escrito Oliva, pero que es que tampoco es para tanto, ¿no? Para ponerlo un poco en contexto, en el siglo XIX había 2 autores que pensaban que esto lo había escrito un hombre, 3 autores que decían que esto había sido una mujer, pero que tampoco era para tanto, y 40 que decían que esto lo había escrito Oliva. Y en el siglo XX aparece el testamento del padre de esta. En este testamento el padre dice que él es el autor de la Nueva Filosofía, que tiene un documento que prueba esto, pero que se lo ha dejado en otro sitio. También dice que el privilegio de impresión lo tiene él, cuando sabemos que esto no es verdad, porque el privilegio de impresión se lo dio el rey a Oliva y está publicado en el mismo libro. Y por último dice que bueno, esto lo hizo para darle a ella fama y honor, pero que bueno, que el dinero es para él, ¿no? Entonces, muchos autores a principios del siglo XX no creyeron que lo que decía el padre en el testamento era verdad, ¿no? Algunos pensaron que esto podría haberse escrito para proteger a Oliva de la Inquisición, ¿no? De hecho, en el 2007 se encontraron otros documentos que harían este mismo efecto, ocultarían a Oliva de esta autoría, ¿no? Pero bueno, hubo algunas personas que creyeron lo que ponía el testamento y entonces se inventaron algunos bulos. El más extendido es que el padre habría escrito el libro, que le habría dado la autoría a Oliva y cuando el padre se volvió a casar, pues entonces dijo, mira, quiero este dinero del libro
para mi nuevo hijo con esta nueva mujer, ¿no? Cuando esto sabemos que es mentira porque el padre se casó antes de que Oliva escribiera el libro. Entonces, desde que se descubre el testamento en 1903 hasta 1939, pues básicamente pasa lo mismo que antes. Muy pocos autores defienden que Oliva no es la autora y la mayoría defienden que sí. Lo único que cambia ahora son los argumentos, ¿no? Antes era que es que una mujer no ha sido capaz de escribir esto y ahora es, no ves que haya un testamento que dice que ha sido el padre, pero sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que con la dictadura franquista esto cambia. No hay ningún texto que defienda la autoría de Oliva durante toda la dictadura, ¿no? Y entonces, después de la dictadura, ha sido cuando se ha retomado todo esto y se está intentando cada vez dar más visibilidad a esto, ¿no? Y a decir, hombre, ¿no? Que esto lo escribió Oliva claramente, ¿no? Y nada, yo con esto espero haber ayudado a alguien a conocer a esta muchacha y que bueno, que se haga justicia con ella, la verdad. En el caso de Catalina de Erauso, más conocida como la monja alférez, tenemos más suerte que con Oliva, de la cual apenas teníamos información sobre su vida, porque la propia Catalina escribe su autobiografía bajo el nombre de Historia de la monja alférez, Catalina de Erauso, escrita por ella misma. ¿Nos podemos fiar de esta autobiografía? Bueno, pues igual donde ella dice 30, en realidad eran 3, pero ¿quién no ha exagerado alguna vez sus aventuras y desventuras, no? Lo que está claro es que desde luego tenemos mucha más información que en el caso de Oliva. Catalina de Erauso nació en San Sebastián en 1585 y a los 4 años de edad es ingresada en el convento de las Dominicas de San Sebastián junto con sus 2 hermanas. Pero a ella la verdad es que esto del convento y las monjas le daba bastante igual. Para nada tenía vocación religiosa y, como dicen sus memorias, lo que ella quería era ver el mundo, ¿no? Así que su actitud también era un poco rebelde. Las monjas no consiguen hacerse con ella y la tienen que trasladar al convento de San Bartolomé, también en San Sebastián, que tenía unas normas un poco más duras. De todas formas, su actitud no mejora y a los 15 años decide fugarse. Coge las llaves, coge hilo, coge agujas, coge tela, coge tijeras y se va del convento por la noche la víspera de San José, lo que en Valencia vendría siendo la nit del Fau. Una vez fuera del convento se esconde por los bosques de alrededor y durante 3 días se confecciona ropa de hombre y se corta el pelo. Y cuando ya está ella acicalada, empieza a andar hacia Vitoria. A partir de este día y durante muchos años se hizo pasar por un hombre y adoptó numerosos nombres. Ya en Vitoria trabaja para un médico que resultó ser pariente lejano suyo, pero tuvo también una relación bastante conflictiva con él. Incluso habla de que tuvo un intento de abuso sexual. Así que a los 3 meses le roba dinero y se va hacia Valladolid. Y en Valladolid se convierte en paje del secretario del rey. ¿Cómo hizo esto? No lo sabemos, no nos lo cuenta en su memoria. Pero desde luego esta señora tenía un ingenio. Allí se cambia el nombre por Francisco de Loyola y trabaja y vive durante 7 meses, hasta que al final tiene que irse porque aparece su padre. Resulta que su padre era amigo del secretario y un día fue a hacerle una visita y Catalina cuenta en sus memorias que no la reconoció. Yo me imagino la conversación que tuvieron un poco rollo así. Hola, buenos días, venía a ver al secretario del rey. Buenos días, ¿usted quién es? Pues soy su amigo. ¿Qué más le dará? Vaya a buscar al secretario. Muy bien, voy a buscarlo. Total, que el padre y el secretario hablan, le cuenta que su hija ha desaparecido, que se ha escapado y entonces Catalina decide que igual es momento de irse de aquí. Se va a Bilbao y una vez en Bilbao unos chicos jóvenes la intentan asaltar y ella, que no era para nada tonta, pues resulta que a uno le da con una piedra y la encarcelan hasta que el chico este se cura. Así que cuando sale de la cárcel se va a Navarra y allí en Navarra estuvo 2 años, como ella dice, hasta que se cansó. Una vez se cansa se va hasta su pueblo natal y allí estuvo conviviendo con su familia sin que supieran que era ella. Ella pues tenía una casita, vivía tranquila, incluso fue al convento donde ella estuvo interna, fue a misa y se sentó cerca de su madre y nadie la descubrió. Recordemos que todo este tiempo se hace pasar por un hombre, así que poco tiempo después de vivir en su pueblo natal, se va a América, se convierte en marinero y llega hasta Cartagena de Indias. Pues nada, llegan a Cartagena de Indias y allí pasan unos días, cargan toda la plata en el barco y cuando iban a volver hacia España, Catalina mata de un disparo al capitán, que resulta que era un tío lejano suyo. Si es que a mí me gustaría ver sus cenas de Navidad a este paso, pero bueno. La cuestión es que le roba 500 pesos y le dice a los marineros que resulta que el capitán le manda a hacer un recado y se fuga. En Panamá conoce a Juan de Urquiza, su nuevo amo, que era un comerciante, y viaja con él hacia Perú. ¿Y tú pensabas que iban a llegar plácidamente a Perú? No, no, eso no es propiedad
queda una aventurera de su calibre. El barco naufraga y tienen que nadar para salvar su vida. Y claro, un naufragio une más que yo qué sé, eso es como 20 pulseritas de la amistad. Así que se hacen amigos y ya en Perú Juan le ofrece hospedaje, ropa e incluso esclavos. Ya siguiendo un poco su línea, Catalina cuenta que un día en Perú, en un corral de comedias, tenía sentado delante un señor con un sombrero muy grande. Así que le pide amablemente que se lo quite, por favor. Pero bueno, terminan enfadándose un poco, tal y cual, pero se queda ahí la cosa. Total, que a este señor se lo encuentra otro día y ya le había cogido manía. Así que lo reta a un duelo y en este duelo le hace un corte en la cara. A ella la encierran en la prisión y resulta que para sacarla va Juan de Urquiza, su amo, y el obispo le dice, mira, te podemos sacar de aquí, pero para sacarte te tienes que casar con una muchacha. Y esta muchacha era dama de Juan y además era tía del señor del corte de la cara, que lo vamos a llamar señor X. Así que él dice, venga, vale, me caso. Total, que cuando lo sacan de la cárcel, dice, yo no me voy a casar porque me van a descubrir, así que huye otra vez. Y se va a Trujillo esta vez. Vale, pues en Trujillo resulta que el señor X la persigue hasta allí con refuerzos, dos amigos, y la vuelven a retar. Entonces es que yo no, o sea, no sé qué pretenden, ya ha salido escaldado, ¿qué haces? Vete, déjala, ya está. La cuestión es que ella pues mata a uno de estos amigos, así que la vuelven a encerrar y su amo la tiene que volver a sacar. El amo le escribe una carta de recomendación y se va a Lima. Trabajó 9 meses en la tienda de un mercader muy importante de Lima, pero al final la despiden por estar andándole entre las piernas a una doncella hermana de la mujer del amo. Palabras textuales suyas y no da más explicaciones de esto. La cuestión es que sin trabajo y acostumbrada a meterse en muchas peleas, se alista en el ejército y se va a Chile a enfrentarse a los mapuches y terminó matando a muchos indígenas. Fue acogida por el secretario del gobernador, que aquí no adivináis quién era, pues resultó ser su hermano. Es que yo no sé, están aquí todos metidos. La cuestión es que lo hizo muy bien, así que la ascienden al alférez y en una batalla muere el capitán y ella asume el cargo y ganan. Así que cuando vuelven están pensando en ascenderla, pero algunos compañeros dicen que no porque resulta que es demasiado cruel con los indígenas. Así que, ¿qué hace? Se enrabieta, mata gente y quema cosas. Catalina, yo estaba de tu parte, no hagas eso. La cuestión es que la condenan, ella se acoge al sagrado y se queda 6 meses dentro de una iglesia. Se va a Argentina cruzando los Andes por una ruta chunguísima que yo ya con esto solo tendría aventura para toda mi vida. Pero bueno, allí en Argentina le promete matrimonio a dos chicas con las que evidentemente después no se casa y huye de nuevo. En La Plata la acusan de un delito que por una vez dice ella que no hizo, la torturan y al final la sueltan. Por rencillas de juego mata a un hombre y la condenan a muerte, pero se salva por la deposición de otro condenado a muerte. ¿Qué quiere decir? Que otro señor dijo, no, por favor, matadme a mí, yo me he portado peor. Así que se salva, se vuelve a meter en otra pelea, la vuelven a condenar a muerte, esta vez con una hostia consagrada en la boca, que esto era como ser de la peor calaña, lo peor de lo peor, era como ser repudiada también en el plano religioso. También huye, se acoge a Sagrado y la condenan por tercera vez. Y esta tercera vez dice, mira, ya no voy a salir de esta, así que decide confesar. Le pide clemencia al obispo Agustín de Carvajal y le confiesa que en realidad es una mujer y que durante su infancia vivió en un convento. Así que unas matronas la exploran y dicen que sí, que efectivamente es una mujer y que además es virgen. Así que el obispo le dice, venga, te salvas por los pelos, pero te vuelves a España. Al llegar a España la recibe el rey Felipe IV, que está flipando con toda esta historia, y le mantiene su graduación militar, la apoda la monja alférez. Le dice que, mira, puedes seguir llamándote como a ti te dé la gana, cualquiera de los nombres de hombre que te hayas inventado, me da igual. Y le da una pensión por los servicios prestados a la corona en Chile. Su historia se vuelve muy popular en toda Europa e incluso llega a oídos del Papa Urbano VIII, que le dice, vente aquí para Roma que tengo un par de cosillas que decirte. Y en Roma ella habla con el Papa y le comenta que le gustaría seguir vistiendo como un hombre, que es lo que ha hecho en la mayor parte de su vida, ¿no? Y el Papa le dice que vale, que vista como a ella le dé la gana. Su biografía fue publicada en 1626 y en 1630 se va a México y ahí pues ya se pierde un poco la pista. No se sabe muy bien cómo murió, hay unas cuantas especulaciones, pero bueno, al final, como ella contó su historia hasta unos años antes, es lo que hay. Sí, igual que a mí te da un poco de curiosidad cuál habría sido la orientación sexual de Catalina, la verdad es que no tenemos ni idea. Cuando lo cuenta en su biografía, nunca cuenta que se ha enamorado de nadie ni nada de estas cosas. Parece más que fue como aprovechándose un poquito de cada situación
pero no sabemos realmente qué es lo que ella sentía. Y nada, os he contado esta historia porque cuando yo era pequeña me gustaban los libros de aventuras, pero la verdad es que en esta clase de libros la mayoría de veces los protagonistas eran hombres, ¿no? Entonces me gusta saber que también había mujeres pues que iban en barco, que mataban a gente, que se cruzaban los Andes y todas estas cosas, ¿no? Y a veces me pregunto qué habría pasado si no se hubiera vestido de hombre, ¿no? Habría llegado a algún sitio, habría llegado a coger algún barco. Nada, creo que voy a dejar el vídeo por aquí y no os preocupéis que seguimos teniendo 6 mujeres por delante y escribidme lo que queráis en comentarios, le dais al me gusta, me seguís o yo qué sé, esas cosas. Nada, adiós.